Juan Ruz, director del Día de Córdoba, muy buenos días. ¿Qué tal, Mar? Buenos días, un placer Bienvenido estar aquí. de nuevo una semana más. Y José Luis Arranz, compañero, muy buenos días. Buenos días, Mar. Bueno, a ver, ¿hemos dormido esta noche o no hemos dormido? Que ha estado la cosa muy calentita y muy húmeda. Bueno, pues yo no he podido dormir, sé que José Luis ha estado haciendo cabañuelas y tampoco ha podido dormir, pero en nuestro caso, yo creo que como todos los cordobeses ha costado hoy conciliar el sueño por esas altas temperaturas y sobre todo esa sensación de bochorno, ¿no? Que es lo que no estamos acostumbrados y que es lo que estamos viviendo esta mañana también. Pues nada, toca sudar, me parece a mí. Vamos a tener la mañana con estos chubascos de carácter tormentoso, con este agua imprevista en este mes, pero que decíamos antes que Juan Ruz no es un experto en cabañuelas, pero antes me ha dado una pequeña clase magistral, entonces que llueva en julio es una buena noticia, ¿no? Pues no lo sé, era lo que estábamos discutiendo con anterioridad. Sé que en estos meses de verano los expertos, los cabañuelistas, tienen en cuenta todo este tipo de circunstancias con una terminología muy propia, lo de reventar la cabañuela, que se refiere a determinado mes, que cuentan primero hacia adelante y luego los meses hacia atrás. En fin, es todo muy complejo y yo no soy un experto, me dejo guiar un poco de oído, como hacemos los buenos o los malos periodistas, de dejarnos guiar un poco por el oído, pero sí es verdad que en estos meses de julio y agosto, cada vez que hay una tormenta de verano, los que conocen este sistema de predicción tan antiguo como el de las cabañuelas, pues siempre hacen referencia a estos asuntos, ¿no? Cuando ya pase el 15 de agosto, supongo que nos podrán hacer una predicción muchísimo más afinada y más concreta de lo que será el año que viene. Ojalá que sea al menos lluvioso o que no sea seco, que es lo importante. Exactamente, que no sea seco. José Luis, ¿tú has dormido o qué? Sí, bueno, yo he dormido algo, sí. Yo en mi casa fresquita y algo hemos dormido. Pero es verdad que la sensación de la noche ha sido tórrida y que lo que nos queda de semana parece que será igualmente tórrido. Tenemos hoy y mañana parece que habrá cierto relax en la temperatura. La temperatura de mañana no llegará a 40 grados, según dicen los pronósticos. Tenemos de máxima 37. El problema es que con humedad, 37 grados, yo prefiero los 40 sin humedad. Claro, lo que pasa es que sabes que si llueve, el suelo se refresca y no es lo mismo el suelo cuando empieza luego de noche a salir calor o cuando está nublado simplemente, que el sol no da directamente, calienta menos el suelo. Yo creo que eso será un alivio para la noche, así que esperemos que esta noche se pueda dormir mejor que la noche de anoche, que fue una noche especialmente tropical. La más calurosa de lo que llevamos de verano. Bueno, ¿qué traen hoy las portadas de los periódicos? Bueno, pues las portadas, tanto el Córdoba como el Día, en su versión en papel, hablan lógicamente de los rebrotes. El diario Córdoba habla de que Córdoba suma 91 positivos tras un brote en Peñarroya, y el Día habla de que Córdoba suma ya 3 brotes tras detectarse uno más en Peñarroya, en el Guadiato, en el distrito norte de la provincia de Córdoba, que como tú decías, había un COVID-free, teníamos toda la provincia de Córdoba hace una semana sin ningún brote, surgieron 2 en Córdoba, recordemos, primero el que vino de Madrid, luego el de la fiesta esta escolar, y se sumó ayer un brote familiar, parece, inicialmente son 4 afectados que hubo en Peñarroya, Pueblo Nuevo. Nos comunicó el Ayuntamiento por la mañana de Peñarroya que había estos 4 afectados y luego se confirmó por parte de Junta de Andalucía. Yo no sé, supongo que tenemos que acostumbrarnos y esperar que haya más brotes, porque la sensación que hay, y lo he leído hoy en un periódico nacional, creo que en El Mundo, hablan de que hay 1 millón de personas asintomáticas andurreando por la calle, que creo que ese es el gran riesgo que estamos corriendo ahora. Sí, yo creo que sí, que es el gran riesgo, lo hemos comentado en otras ocasiones. Me gustaría remitirme al pasado martes cuando estábamos en esta tertulia. Yo creo que ya lo avisamos, ¿no? Que por desgracia los brotes también tendrían que llegar aquí y por desgracia también pues hemos acertado. Son 3 en una semana y yo creo que también, coincido contigo, nos tendremos que acostumbrar a que este va a ser el panorama que nos tendremos que encontrar cada vez que hay un parte, ¿no? Es verdad que hay un matiz importante, pequeños brotes como el de Peñarroya, como el primero que hubo aquí en Córdoba, pues bueno, son entre comillas fácilmente manejables por parte de las autoridades sanitarias en cuanto a estudios de contacto y todo ese rastreo que se hace por parte de los profesionales de salud.
Otra cosa es el brote de la fiesta del colegio, que yo ya no sé cómo denominarlo, porque aquí todo el mundo trata de quitarse las pulgas. Se exculpa. Como se dice en el ámbito rural, se trata de quitarse las pulgas como mejor puede, ¿no? Pero sí es verdad que es un caso importante, y de hecho ayer el presidente Juanma Moreno hizo una referencia muy clara en su discurso al brote de Córdoba, que recordemos que hasta ahora es el más importante de los que hay activos en Andalucía, aunque está controlado. Creo que a esta misma hora o en un rato hay una comparecencia por parte del delegado del Gobierno para explicar cómo se ha actuado, y ya podemos decir aquí que van a adelantar que el brote está perfectamente controlado por parte de las autoridades sanitarias, ¿no? Pero en cualquier caso es muy grave y es muy importante porque son muchísimas personas, creo que vamos ya por 84... Son 83. 83, perdón, positivos. Los positivos, y alguno más supongo que podrá salir en los próximos días, porque ya llevan, creo que es una semana ya, fue el de viernes, cuarentena. Sí, en esta fase de aislamiento, de cuarentena o como le queramos llamar, llevan ya una semana, ¿no? No, pero habrá que dejar también pasar la cuarentena de los que han dado positivo antes de ayer, es decir, que tendremos que ir viendo cómo se va desarrollando todo esto. No es solamente los primeros positivos, sino los que dieron positivo después. Claro, pero bueno, esas personas, aunque dieran positivo, están ahí, la mayoría de los que fueron a esa fiesta o a ese encuentro estaban ya aisladas como medida preventiva, ¿no? Con lo cual hasta dentro de una semana no podremos confirmar el alcance real del brote. En cualquier caso, a mí me parece importante, y son muchísimas personas, en fin, además todo en un contexto, como hablaba antes José Luis, un tanto extraño, ¿no? Donde todo el mundo trata supongo que hablaremos ahora, ¿no? de cómo cada uno trata de eludir no sé si su responsabilidad, pero desde luego con decir a mí que me registren, ¿no? Sí, en principio hay que decir que tanto la discoteca, la Posada de Babilonia, ayer entrevistamos a Rubén Rivero, el portavoz de la discoteca, como el Colegio Almedina, están rebajando las cifras iniciales. Se habían hablado de que se hicieron 1000 PCR a participantes en la fiesta, cuando dice el colegio, la Babilonia, que vendieron 130 entradas, no son 1000, son 130, y en el caso del colegio, un comunicado que llegó anoche o esta mañana, en el que dice que fueron solamente 9 alumnos del colegio los que acudieron a la fiesta del Babilonia, que no entienden por qué ahora ese ataque que ha habido feroz en redes sociales, que ha sido un ataque quizás desmedido, porque no hicieron nada ilegal en ningún caso, en principio aparentemente, sino que se acogieron a lo que estaba establecido en la normativa de entonces, que ni siquiera obligaba a colocarse mascarillas si podía mantenerse distancia de seguridad. Entonces cada uno está intentando quitarse la responsabilidad, y los primeros que se la quitan son la Junta de Andalucía, porque han intentado que no se considere un brote descontrolado, sino que no haya contagio comunitario. Ellos siempre se remiten a que no es comunitario, que es un rebrote muy focalizado, y la sensación que hay en la calle es que si se han detectado estas personas, que puede haber bastantes más fuera del ámbito de la propia Posada de Babilonia o del Colegio Almedina, donde sí que sigue habiendo personas asintomáticas andurreando por la calle. Sí, bueno, yo creo que ahí la responsabilidad de hacer ese seguimiento corresponde a Salud, y coincido contigo, y también entiendo la postura de cada una de las partes de tratando de acotar más o menos cuál ha sido su actuación, su responsabilidad. Yo, en el caso, yo soy muy respetuoso con lo que dicen ambas partes. Lo que sí me parece un tanto excesivo es el comunicado del Colegio de Almedina en sus últimos párrafos. Yo lo leí ayer, en fin, yo creo que se cede un poco al acusar a toda la sociedad cordobesa de que los está linchando. Bueno, una cosa son lo que hay en redes sociales, donde todos sufrimos los que estamos en redes este sociales es que no hay filtro, claro, y todo el mundo habla. Pero que todos nos podemos ver afectados, entonces yo entiendo ahí que nos ataquen a la prensa, como, en fin, a lo de culpar al mensajero es algo ya muy viejo, y ahí no vamos a entrar porque parece que estamos haciendo un poco de corporativismo, ¿no? Yo tampoco entro. Pero, hombre, sí me parece excesivo que decir que toda la sociedad cordobesa en su conjunto lo está linchando al Colegio Almedina. Me parece que eso, por parte del equipo directivo, es un poco excederse en lo que son sus apreciaciones. Ahora, que ellos quieren decir que fueron 9, que fueron 4, que la fiesta era legal, yo creo que nadie ha dicho nada. De hecho, creo que han sido las instituciones públicas las que han ido dando a conocer el nombre del recinto, el nombre del colegio, y no los medios de comunicación. Con lo cual, yo creo que hay excesivo nerviosismo por parte de todos a la hora de hablar de este brote, que ya digo, es muy importante, el más importante que hay en Andalucía. Y tal vez por eso se están cometiendo este tipo de excesos
verbales o en este caso lingüísticos por parte de algunas de las partes, como el colegio, ¿no? Que yo ya digo, yo ayer cuando leí el comunicado, no, en esos últimos párrafos no daba crédito, porque el resto del escrito, pues bueno, es más o menos lógico, entra dentro de su argumentario normal. De su argumentario normal, con el matiz de que ellos emitieron una comunicación interna y que según ellos se filtró la filtró alguien, y la filtró alguien de la comunidad educativa, con lo cual, en fin, hay que tener cierta... la semántica también es muy perversa en ocasiones, ¿no? Pero sí me llamó la atención, ya os digo, ese último párrafo de, hombre, tampoco, yo creo que la sociedad cordobesa en su conjunto está en otras cosas, en otros problemas, de no dedicarse a linchar a un colegio que lleva aquí muchísimos años y en el que yo creo que es respetado por todos los cordobeses. Un consejo para el colegio: si quieren mandar un comunicado interno, no lo mande por WhatsApp. Ese es el primer consejo. No, fue un correo electrónico. Bueno, a mí me llegó un WhatsApp. Claro, porque hubo alguien que le hizo un pantallazo a ese correo electrónico y empezó a circular por WhatsApp. Fue un correo electrónico, pero claro, si no eres del colegio, a ti lo que te llega es un pantallazo. A mí me llegó un WhatsApp, y cabezaba Colegio Almedina. No era un WhatsApp de nadie, era el Colegio Almedina con su WhatsApp que envió a algunos padres, sería... de WhatsApp. A mí el pantallazo que me llegó me dio la sensación de que era un correo electrónico. A mí era un WhatsApp. En cualquier caso, no sé si esa es la fórmula para enviar una comunicación interna, si no queréis que trascienda. Ayer dijo la Posa de Babilonia que se daban acciones legales, que bueno, yo le animo a que evidentemente interponga la denuncia a quien corresponda. Como tú decías, fuimos todos muy pulcros al principio, hasta que el propio alcalde en su bando nombró el establecimiento en el que se supone que había producido el contagio, porque claro, si no nombra el establecimiento, ¿cómo invita a la población a que acuda a hacerse un análisis si no dice cuál era el objeto del análisis? Pero en fin, ellos se les será, porque ellos aseguran que tanto en la Posada como en el Café Góngora, que a pesar de que no son los mismos socios, sí que hay una coincidencia importante en la operativa, tuvieron que cerrar también el Góngora. Ellos insisten que es casi la ruina para esos establecimientos. Bueno, yo creo que es un riesgo asumible que ellos asumieron y que, bueno, lamentablemente para ellos y para otros establecimientos de Córdoba, pues le puede costar muy caro. Sí, yo coincido contigo en que hay que ser, además, muy pulcro a la hora de explicar las cosas, porque creo que los medios, más allá de que haya quien lo contara antes, quien lo contara después, son cuestiones ya casi, en fin, de competencia en el mercado entre los distintos medios, y yo ahí no entro. La mayoría de los nombres y de los actores que han tenido participación en este brote, no hemos sido los medios los primeros en citarlo. En el caso de Babilonia fue precisamente el alcalde, y en el caso del colegio, pues no lo recuerdo ahora con exactitud, pero creo que de la propia administración autonómica fue de donde habló de este centro educativo, con lo cual, a partir de ahí, una vez que se hace público eso, los medios lo único que recogemos es lo que ellos mismos han dicho. Y coincido contigo, Mar, si se quieren guardar cierta discreción, si mandas un correo electrónico, en fin, además que su propio comunicado es un poco contradictorio, porque hace una defensa a ultrancia de toda la comunidad educativa, pues bueno, pues es que ha sido la comunidad educativa la que ha dado a conocer esto al resto de medios, con lo cual, en fin, yo creo que fruto del nerviosismo el equipo directivo pues no ha sabido medir lo que quería decir en este comunicado, y al final su argumentario pues pierde peso, tal vez por ese ansia de eludir responsabilidades y culpar a los demás de algo en los que no sé hasta qué punto lo tienen ellos, lo dictaminarán las autoridades sanitarias, pero desde luego aquí yo creo que nadie ha criminalizado a nadie. Yo por lo menos no he leído nada además, donde se criminalice a ningún centro educativo. Yo pienso que ¿dónde está el problema en que se genere el brote? Nadie es responsable. Si tú no sabes que estás contagiado, ¿qué responsabilidad tienes? Más allá de sí, eres el culpable, pero nadie te va a poner una multa si tú no sabes que estás contagiado, y si se están cumpliendo todas las medidas de seguridad en las fiestas que se han organizado. Es decir, que esto trasciende más allá de la culpa sanitaria y vamos ya al daño moral, la fama que se le pueda estar causando a estos dos organismos, cole y local de ocio nocturno. Yo lo resumo todo en que tengo una especie de accidente, si se han cumplido las medidas de seguridad y demás, pero más allá de que
de que sea como es, que yo creo que se han cumplido todas las normas y demás, como ellos explican. Yo no estaba allí, pero se supone que si lo dicen, así sería. Pero es verdad que también se está recomendando por las autoridades sanitarias que todo este tipo de concentraciones, en la medida de lo posible, pues se deberían de evitar. Graduaciones, en fin, este año no ha habido graduaciones ni en medicina ni en ningún centro educativo, se hace una de manera virtual, pero bueno, en la que también hay fotos con los niños con la banda, entonces no sé de qué manera se hace virtual una graduación. Lo cierto es que si no lo ha habido en ningún centro educativo, pues bueno, tal vez era innecesario pues este tipo de actos y se pueden dejar para septiembre o para el año que viene. Pero no entremos en eso, yo coincido contigo que esto es algo accidental que podía haber ocurrido en ese centro, en otro, o en fin, o en una comida de empresa o de amigos que tengamos porque nos vamos a ir de vacaciones. Con lo cual es algo fortuito, sobre todo cuando vienen de personas asintomáticas, que estamos hablando antes, que era el inicio un poco del debate, que ellos no saben que son portadores del virus y que lo pueden propagar. Por acabar con el asunto del brote, en Córdoba, en la provincia de Córdoba, hay solamente 2 rastreadores. Hay ya quien denuncia que es un número muy insuficiente para hacer frente a en el caso de Córdoba, un brote que ha afectado a 1.700 personas, directa o indirectamente, a través de las pruebas que se han practicado, y que haría falta un impulso por parte de la institución, de la Administración, en este caso Consejería de Salud y Familia, para prevenir que no se produjeran brotes similares, no ya en Córdoba, porque el número es muy parecido que hay en Córdoba que el que hay en Sevilla o Jaén o Málaga. Parece un poco ejército, ¿no?, para combatir una pandemia que puede rebrotar, y en el caso de Córdoba con un brote de 80 personas, pero hemos visto en Almería como hay varios brotes de 60, 50, 60, creo que con 2 vamos a hacer poca batalla. Claro, porque están colaborando, ayudando y trabajando en la labor que tienen los rastreadores, los médicos de atención primaria. Entonces, cuando hay alguien, sobre todo enfermería, cuando hay alguien que está haciendo el trabajo que deberían hacer otros, porque hace falta. Exactamente, nos lavamos las manos y ya está. Sí, coincido con vosotros en que este ejército de rastreadores, que no sé por qué se le ha llamado así, porque supongo que será personal de la consejería, que puede que realizará otras labores durante el resto del año. Yo creo que había que poner a más personas a trabajar en ese asunto, coincido con vosotros. Luego, también es cierto que una vez que se detectó el problema, a mí me consta, porque he hablado con algunos miembros de esos equipos, que todo lo que es los profesionales de epidemiología han estado hasta 72 horas seguidas trabajando para localizar el tema de este brote. Hay algunos profesionales que han estado 72 horas activos hasta poder medio controlar este brote. Con lo cual yo no dudo de la profesionalidad, pero sí coincido en que si además tuvieran esa ayuda de los rastreadores, pues seguramente sería muchísimo más fácil, ¿no? Supongo que en los próximos días, si esto sigue evolucionando, tendrán que claro, reflexionar. A ver, irá a menos, porque el pico gordo lo hemos tenido este fin de semana con hasta 39 casos positivos detectados por PCR, ayer fueron ya 13, y si todo va bien, cuando nos llegue hoy el parte de la Junta de Andalucía, eso de las 1:30 de la 1:30 de la tarde, yo creo que serán menos de 13 los PCR positivos confirmados. Bueno, 13 que son 9 realmente, porque cuentan los 4 de Peñarroya. Exactamente, bueno, exactamente. O sea, que realmente sí, no hubo prácticamente ayer demasiados casos, se supone que irá a menos, pero yo lo hablo en previsión de que pueda aparecer otro nuevo brote, bien en Córdoba o bien en Lucena o bien, no sé, en Jaén. La sensación que da es que ese ejército que se anunció ha quedado un pequeño escuadrón de rastreadores y que, como tú bien dices, son personas de la consejería. No es la vigilancia epidemióloga de la epidemia que nos anunciaron inicialmente, sino que es un grupo de personas que han destinado específicamente a esto, a que cuando hay un caso se citan, le llaman, con quién estuviste y dile que venga por aquí. En fin, creo que se ha hecho demasiado dejándolo a la voluntad de cada uno de nosotros, de los ciudadanos, el que entiendan, como ocurrió en la SETA, si usted estuvo ahí, vaya a hacerse la prueba, cuando parece que tiene que haber un poquito más de obligatoriedad en cuanto a ese seguimiento. O sea, no dejarlo, porque hubo gente que igual me consta que fueron sin estar en la fiesta, aprovecharon que el Pisuerga pasa por aquí para hacerme la prueba, me la quito de en medio. 1.700 personas. Son mucha gente, o sea, que según dijo ya Rubén Rivero, fueron 130 entradas las que vendieron en la discoteca. Y el colegio son 54 alumnos, que insisten que solamente 9 fueron a la fiesta. Tú sumas los 50 enteros si quieres, y los 150 enteros son 200. ¿Cómo se han hecho 1.700?
1.700 pruebas PCR. Se han hecho voluntariamente porque no ha habido un control realmente epidemiológico de la situación. Del equipo de vigilancia, como se previó, como inicialmente se planteó. Creo que ahí, por ese camino, no hemos hecho bien las cuentas y como si hubiera un rebrote mayor, quizá nos pillaran, o sea, saltar las costuras. Me da la sensación. Pero yo es que creo, y hablo un poco desde el desconocimiento, que también, al ser un número tan amplio de personas, los rastreos o estos estudios que se hacen es sobre personas que pudieran estar en contacto con alguien que estuvo allí, con lo cual el radio cada vez que sube o baja un escalón se aumenta mucho. Entonces, hasta llegar a los 1.700, en función del número de personas aproximadas del que se hablaba al inicio, que podría haber unos 400 con todo su entorno, más allá de las cifras, si nos lo explican bien quienes saben, y se va subiendo en esos escalones que te digo, tal vez no sean tantas, tal vez incluso a lo mejor se han quedado cortos, no lo sé, no lo sé. Supongo que hoy día, o luego en un rato, no lo explican. Sí, yo me refería a que las 1.700 personas que han ido a hacerse la prueba no han sido requeridos por salud y familia. No, han ido de manera voluntaria. Es donde yo iba con esta película. Es decir, si tú tienes un rastreador que encuentra a la persona que estuvo en la fiesta, o estuvo en la comida, o estuvo simplemente en el colegio, y él es el que cita a alguien, usted vaya a hacerse una prueba y tal. Sin embargo, no se ha hecho así, se ha hecho de que un bando del alcalde, en plan el pregonero antiguo, que han hecho la fiesta, que pase por aquí. Y creo que eso un poco deriva responsabilidades al propio ciudadano, de que si estuviste, llégate a ver cómo anda. El problema es que se le ha dicho que vayan los que estuvieron en la fiesta, pero sin saber si los que estuvieron en la fiesta han dado positivo o negativo en la prueba PCR, yo creo que los familiares y las personas de convivencia también han ido a hacerse el PCR. Yo sé, por ejemplo, de un caso... Pero a esas personas no se les ha hecho más, porque solo se le ha hecho a personas que han dado positivo. Pero entonces no salen las cuentas con los 1.700. Pues lo que te digo que nos tendrán que explicar, pero hasta donde nos han informado, las PCR se le hacían a las personas que habían estado en la fiesta, y los que iban con sus familiares, solo si daban positivo, se le hacía a todo su entorno. Pero si yo ahora voy por mi cuenta riesgo y digo que yo estuve en la fiesta, a ver quién dice que yo no estuve en la fiesta. Muchos han podido decir que estuvieron en la fiesta y no estar. Eso sí, ese argumento sí te lo compro. Lo que te digo es que muchos de los que iban acompañados de toda su familia, diciendo de mi familia, solo uno estuvo en la fiesta, solo se le hacía a esa persona, no a las otras tres personas que... El conductor iban, del coche, por ejemplo, claro, no se le hacía. Por eso te digo que es verdad que ha habido un exceso de personas que tal vez han dicho que estuvieron en la fiesta, o como tú decías, aprovecharon que el pisuero pasaba por Valladolid para ir a y se llevaban un PCR de regalo, claro. Pero que no en todos los casos, si iban 4 personas en un coche al autocovid, se le hicieron a los cuatro test, a no ser que los 4 aseguraran con rotundidad que habían estado en la fiesta. Yo conozco un caso de un alumno que ha dado positivo, a su madre se le ha hecho el test y la madre ha dado positivo. Esa madre tiene una hermana que trabaja en un sitio, ya están todos los compañeros de trabajo avisados de que como esa persona dé positivo van a tener todos los compañeros que someterse a la prueba PCR. O sea que ahí sí que se amplía el radio de manera exponencial, pero claro, esos 1.700 para 150, 200 personas implicadas en la fiesta, no saben los números. Tendremos que esperar explicaciones. Tendremos que esperar explicaciones. Pero sobre todo iba por el tema de que como el rastreo al final ha derivado en que en lugar de que el rastreador diga tú eres persona sospechosa de estar contagiado, al final ha derivado en un bando del alcalde y quien pase por aquí que llegue y se haga una prueba, que creo que el sistema no debería ser ese. Un bando que, perdón, sí que me gustaría que lo valorásemos, porque a mí personalmente me sorprendió. No es normal encontrar un bando, además con esa urgencia. Yo no sé vosotros, tenéis más veteranía en esto de la comunicación. No, nunca he visto uno así. No sé si os sorprendió o os pareció normal. Yo lo que vamos a ver, yo creo que todo esto habría que analizarlo en el contexto, no de un bando donde un alcalde, sea de donde sea, pues le da, voy a ser un bando, voy a explicar esto con más temeridad o no. Yo creo que es que desde el día de antes, cuando se empezaron a hablar de fiestas, de graduaciones, de concentración en un determinado local y demás,
cundió el pánico entre todas las administraciones. Y yo creo que este bando yo lo analizaría en un contexto casi de concordancia entre la Junta de Andalucía, si me apura, hasta la subdelegación del Gobierno y el propio Ayuntamiento, de decir, vamos a hacer algo llamativo para que la gente vaya allí, consciente de que en las circunstancias en las que se produjo o se estaba explicando en ese momento que se había producido el brote, el riesgo era muy alto. Yo creo que obedece sobre todo a eso, al nerviosismo del desconocimiento en ese momento de hasta dónde podía llegar. Cumplió el objetivo, porque si lo que queremos es informar a la ciudadanía, a nosotros nos llegó por vía oficial a través del canal de Telegram del Ayuntamiento de Córdoba, pero es que no habían pasado 4 minutos que ya me estaba llegando por todos los grupos de WhatsApp. Es decir, que el objetivo se cumplió, se enteró toda la ciudadanía en tiempo récord. Exactamente, yo creo que pero era fruto del nerviosismo, es decir, pongamos un ejemplo, en un encuentro social o familiar que podamos tener nosotros tres con nuestra familia, pues bueno, podemos acotar con muchísima mayor facilidad, porque diciendo, oye, estuvimos en tal sitio, estuvimos sentados, estuvimos comiendo, y es muchísimo más fácil. Aquí, al tratarse de 2 puntos, ya te digo, en un centro de ocio, gente joven cuya movilidad es la que es, que sabemos que puede estar en un sitio, que pueden ir a varios durante una noche porque salgan a divertirse como hemos hecho todos. En fin, yo creo que el contexto previo que había puso muy nervioso a todas las instituciones públicas, y cuando digo a todas, digo a todas. Y en este caso yo creo que la manera o el canal que se encontró como más fácil fue la de decir, mira, un bando del alcalde, un tanto inusual, lo reconozco, pero como manera efectiva de tratar de ponerse mano a la obra para controlar esto. Sí. Yo solamente, por acabar con este debate, me pregunto, si en lugar de ser un centro de ocio con 100 personas jóvenes, que le daba, no digo igual, pero casi igual que le confinaran, hubiese ocurrido como en otros lugares donde ha habido centros de trabajo, personas, por ejemplo, casos temporeros, si te dice el alcalde, llégate a hacerte la prueba de PCR, pues mira, que si voy y me confinan, me quedo sin el jornal. Igual no hubiera funcionado, que es lo que yo decía antes, a lo mejor habría que ser más taxativo por parte del rastreador, de decir, no, usted se hace su prueba. Y el bando, siendo muy eficaz en cuanto a la comunicación, no tiene ningún tipo de carácter en ese sentido obligatorio. Quien quiera, quien decía con responsabilidad de cada cual, que se pase y se haga la prueba. Pero suponte que eso ocurre en un sitio donde la gente se esté buscando la habichuela. Igual, pues yo no me llego al PCR, porque voy... No me interesa, porque yo estoy asintomático, no tengo ningún tipo tal, y me estoy jugando el jornal de 15 o 20 días si voy a hacerme la prueba. Y por eso yo insisto en que quizá el mecanismo de la Junta no está siendo tan taxativo para frenar un rebrote cuando se da circunstancias que sea totalmente distinta. Digo, un chaval que está de ocio, de vacaciones, que si me confinan, pues me confinan, y se acabó, que me toque a una persona que esté recogiendo en este momento, no sé, que se recoja la naranja, por ejemplo. Si hubiera naranja, no sé. Sí, pero bueno, ahí entramos también en un contexto donde la responsabilidad de cada ciudadano es importante. Yo creo que también se ha dicho, ¿no? Una vez salvado el estado de alarma, donde un poco se dirige desde el estado de alarma, se puede dirigir nuestra vida, y de hecho nos lo han dirigido durante muchas semanas, en el contexto actual es imposible, con lo cual, si no hay colaboración ciudadana, yo creo que se está diciendo desde el primer día, es imposible. Por mucho que quiera salud, por mucho que quieran los gobiernos autonómicos, incluso el gobierno central. Ahí entra un poco en juego ese papel de responsabilidad de tú como vecino aportar a eso, y te puedes encontrar con situaciones que ya las hemos visto, porque el caso que tú has dicho ya lo hemos visto. El primer rebrote de Cáceres, bueno, a mí me llamó la atención, no era para reírse, pero vamos, es que era casi de broma si se tratara de otra cosa, ¿no? Un señor que da positivo y que se escapa del hospital, y claro, y ahora intenta localizarlo, y por Cáceres el señor, pues en fin, decidió huir. De esos casos, por desgracia, hemos tenido, ¿no? Claro. O lo que hemos visto en Estados Unidos, en fin, que no sé si lo habéis leído, de un señor que era positivo y hace una concentración, y va la gente allí para ver si se contagia, ¿no? Y a partir de ahí, de esa concentración, pues bueno, se sientan allí en una habitación a ver si me contagias. Pues de ahí han salido, pues no sé si unos cuantos, ¿no? Lo contaba un propio médico que se lo había a su vez transmitido uno de los pacientes. O sea, casuísticas de estas, por desgracia, no nos vamos a encontrar, y es muy complicado.
Bueno, siguiendo con el, por cambiar de asunto, siguiendo con el tema de la COVID, ayer estuvo en Córdoba Juanma Moreno, lo hemos comentado antes, lo ha dicho Raúl, para inaugurar esta escultura de José Antonio Navarro, que ya hemos visto creo que en Almería, sí, fue la primera que se inauguró, que Córdoba se erigió ayer frente al Hospital Provincial y que bueno, es un homenaje a los facultativos. Tenemos, creo, imágenes. Tenemos declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en este acto de inauguración de la escultura en homenaje a los sanitarios. Vamos a escucharlo. Quiero volver a agradecer, en este caso en la ciudad de Córdoba, donde hemos tenido, como todos ustedes saben, un brote muy importante. Un brote muy importante después de una fiesta donde había jóvenes, donde hemos tenido que hacer miles de PCR para localizar y para aislar a las personas que estaban contagiadas. Me van a permitir ustedes que agradezca de manera muy especial a todos los profesionales, todos esos rastreadores que han participado y también de manera también muy singular a todos esos médicos de atención y profesionales de atención primaria que han estado una vez más brillando a un nivel muy alto, nivel de profesionalidad, de capacitación, de entrega. Sin su esfuerzo, sin su compromiso, hubiera sido bastante más difícil localizar e aislar a las personas que se han contagiado. Yo quiero, evidentemente, desde el Gobierno de Andalucía vamos a tomar todas las decisiones que sean oportunas, todas. No nos va a temblar las piernas, ni nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que haya que tomar para preservar el interés general y la salud del conjunto de los andaluces. Pero no queremos llegar a circunstancias como las que hemos vivido en los meses de marzo y abril. Podemos evitar esa circunstancia si hacemos las cosas bien. Bueno, pues nuestra compañera Ana Espinos se va a marchar hasta este lugar donde se encuentra esta magnífica escultura para preguntarle a la ciudadanía qué le parece. Eso será dentro de un ratito. Nosotros, mientras, continuamos con nuestra revista de prensa. José Luis. Yo ya, al calor de esta inauguración, de la que ya hablamos ayer, comentaba, un poco irónicamente, que se lo han puesto para que los sindicatos vayan a protestar delante de estas manos, porque ellos dicen que está bien lo de los aplausos, pero que hace falta más cosas que los aplausos. Y bueno, alguien entiende que este homenaje que le hace la institución, la administración, a la labor de los héroes de la pandemia, que creo que no está suficientemente valorada hasta este momento, hace falta un poco más, ¿no? Hablamos antes del esfuerzo con los rastreadores. Hemos conocido durante estas últimas semanas los recortes, como cada año, en camas, que no se sustituirán o no se complementarán todas las sustituciones que debieran. Está la cosa calentita. Hoy había otra concentración de sindicatos sanitarios. Sí, yo creo que se trata de compensar. Este tipo de gestos a mí me parece importante que se tienen que hacer porque hay que visibilizar un poco ese apoyo también por parte de las instituciones y de toda la sociedad, pero luego está el otro lado, como tú dices, ¿no? Los sindicatos al final, las concentraciones que están teniendo ahora en distintos centros de salud es porque se le hicieron una serie de promesas laborales que al parecer ahora, pues bueno, no son... Salariales también. Y salariales que se están rebajando un tanto, en fin, como el que negocia con un futbolista y están enfadados por eso. Y luego, pues, también lo decía ya el presidente del Colegio de Enfermería, esto no quiere decir que ya está todo solucionado. Ellos siguen necesitando medios, siguen necesitando el apoyo de la administración y lo que no podemos es olvidar de que si hay algo que nos ha enseñado esta pandemia es que nuestro sistema de salud público hay que reforzarlo. Y hay que reforzarlo con medios humanos y económicos. Y eso es así. Y ahora, con el éxito, con este tipo de escultura, con cosas o con hechos más visibles, no se puede tapar esa realidad que al final es lo que ellos vienen denunciando, porque están en el día a día, están en los hospitales, están en los centros de salud. Algún día hablaremos, cuando pase el verano, de cómo está la situación de la atención primaria y en qué circunstancias, porque los ciudadanos todavía no podemos ir a nuestros centros de salud porque, entre otras cosas, los profesionales que trabajan allí tienen miedo porque no
consideran que no tienen los medios adecuados para ello. En fin, yo creo que ahí hay una cadena de déficit que la Consejería de Salud bien haría en ir solucionando, más allá de que este tipo de gestos están bien que se hagan. Yo lo aplaudo, me sumo al aplauso, pero coincido en que el aplauso está bien, pero que hace falta que menos predicar y más dar trigo, en definitiva. Claro, porque aquí parece un poquito, sin querer acusarle de tapar las carencias, que creo que tampoco es el caso, pero sí que es cierto que, bueno, lo decía, menos aplausos y más recursos porque lo han pasado mal. Comentaba antes Mar, lo cuenta Cordópolis a primera hora, hay 3 sanitarios contagiados, no se sabe por qué, no se sabe si son totalmente relacionados con el brote o qué fue, pero lo cierto es que ya hay de nuevo 3 sanitarios infectados por el coronavirus. Y creo que preferirían más equipos de protección individual y menos estatuas. Sí, bueno, yo el hecho de los sanitarios contagiados es verdad que es un tema preocupante, pero al fin y al cabo ellos están en la primera línea, el riesgo desde luego es mayor que la que podamos tener el resto, y también los controles son mayores de las que podamos tener el resto, ¿no? Si se quedan en pequeñas, casi anecdótico el hecho de que den positivo, hay personas que se le puedan aplicar estos tratamientos de los que se está hablando poco, pero es verdad que también ha habido en estos meses una evolución de los tratamientos que se están aplicando a las personas y lo estamos viendo en las estadísticas que nos cuenta Nacho y lo que hemos comentado aquí más de una vez. Prácticamente no hay personas que entren en la UCI. No, prácticamente no hay. Sí, no hay. Aquí en Córdoba no hay hospitalizaciones. Pero ni siquiera hospitalizaciones, Mar, es que no se están haciendo a través de confinamiento en casa y con una serie de tratamientos que de la propia atención primaria los expertos o los profesionales te van dando, ¿no? Entonces yo creo que esa evolución también es positiva y tendremos que hablar, ¿no? También leía anoche, José Luis, porque no podía dormir mientras tú hacías las cabañuelas, que creo que ya Gran Bretaña ha hecho un acopio de 90.000 vacunas o 90 millones de dosis de vacunas de algo que es muy experimental, pero que confían en que puedan llegar, en fin. Yo creo que poco a poco también en ese aspecto la sanidad está avanzando y tenemos que tenerlo en cuenta. Cualquiera de los casos de los que estamos hablando ahora, de rebrotes y demás, tal vez hace 3 meses, pues no sé, un porcentaje importante de esas personas pues estarían hospitalizadas e incluso otro pequeño porcentaje estaría en la UCI. Hoy, por suerte, no es así. Hemos destacado eso ya durante toda la semana, que afortunadamente no hay una relación directa como había al principio de infecciones con ingresos. Ahora vemos como en el caso de Almería ha habido 200 y pico y apenas hay 10 o 12 ingresos en las personas más vulnerables, que son personas con patologías previas o con edad avanzada. En el caso de Córdoba no ha habido ningún ingreso. Todo apunta a que en ese sentido podemos estar tranquilos, siempre que el contagio deje de ser focalizado, que no pase a ser comunitario, y entonces eso sí que haga peligrar que llegue a los grupos de riesgo que son el problema en este caso. Bueno, hay poca información más local. El diario El Día trae a la portada el tema de las sanciones a los agricultores por su protesta, algo que ha sorprendido porque han recibido un aluvión de multas. No sé la cuantía, no lo he leído, he intentado leerlo, creo que nadie sabe qué cuantía, o será una cuantía pequeña porque nadie lo destaca, pero sí que es significativo que ante una protesta como vivimos, que se interrumpió, por cierto, recordamos, con el tema de la pandemia, que había incluso anunciado para esa fecha de pandemia más concentraciones, pero han sido sancionados, algo que yo hace mucho que no recuerdo que se produjera. La verdad que sí, que es un poco extraño, ¿no? Yo creo que todos tenemos imágenes de esa concentración, que es verdad que se cortó la 45, pero bueno, todo se hizo de acuerdo a lo que se había solicitado, a la subdelegación del gobierno. Estaba autorizada la Claro, estaba autorizada, vamos, en este caso ya hay que ser semánticamente, o sea, no estaba prohibida, porque sí, autorizada no parece que no cuela, pero, en fin, yo creo que aquello se actuó con total transparencia por parte de la organización agraria, los convocantes. Es verdad que hubo grupos descontrolados que quemaron neumáticos, que no procedían ni siquiera de la provincia de Córdoba, sino que, en fin, eran grupos que se estaban moviendo en aquellos momentos por toda Andalucía, de distintos puntos, y generaron algún que otro problema, pero bueno, se podía haber controlado perfectamente a esas personas, que fue un grupo muy pequeño que tuvo un comportamiento que no era el deseable. Y ni siquiera lo tuvieron en la autovía, fueron los aledaños de la autovía, que hay imágenes
de la actuación policial, pero el resto de miles de agricultores que estaban allí, de su familia, pues bueno, una concentración como otras muchas, y que ahora se tramiten multas por parte de la Guardia Civil de Tráfico, la verdad es que es un poco sorprendente, ¿no? Yo supongo que habrá alguna orden al respecto para que todo eso se archive, porque no tiene mucho sentido, y no sé de quién ha partido la orden de que se multe, además a quién y cómo, porque habrá tenido que ser a las propias, entre las miles personas que estaba allí, tú y yo porque no estamos denunciados, nadie puede decir que no estuviéramos allí, ¿no? Yo creo que han denunciado claro, por las matrículas, por ocuparla, porque son vehículos que no pueden circular por la autovía, en principio son vehículos lentos. Algo de eso me parece mi entender del comunicado que han enviado la... Sí, se entiende que es así, pero no, la verdad es que yo no acabo de entenderlo muy bien, de dónde ha partido esto y cómo se puede hacer. No deja de ser una anécdota, pero desde luego es bastante desagradable por quien lo haya promovido. Yo confío en que por parte de la subdelegación del Gobierno pues se archiven todos estos expedientes y se les dé carpetazo, sería lo deseable. A mí me sorprenden de esto dos cosas. La primera es que salga esto después de tantos meses, y la segunda de cómo nos hemos olvidado de las protestas de los agricultores. Es verdad que lo que ha pasado es muy gordo, pero es que esto era una crisis gordísima que teníamos encima y que se ha quedado en el limbo y que supongo que habrá que recuperar, porque al final no se resolvió nada. Así que estas protestas no deben caer en saco roto, y cuando todo se tranquilice deberíamos seguir hablando. Bueno, se han cambiado muchas cosas, coincido contigo en el mensaje general, pero luego es verdad que en el entorno agrario se han cambiado muchas cosas y ha habido, en fin, pequeños matices que yo creo que había que subrayar, ¿no? La primera es que es verdad que la situación de crisis era muy importante en ese momento, luego llega la pandemia, y ahí también hemos visto ese esfuerzo de los agricultores, ¿no? Para que no nos falte nuestra comida sí, por a la mesa. supuesto. Ahí, por ejemplo, se ha visto la fortaleza del sector agrario, nuestro sistema de reparto, nuestro sistema de producción, absolutamente todo, ahí también se ha visto. Y una vez, y además durante estos meses de confinamiento, donde el foco informativo ha estado en otros sitios, es verdad que se han ido tomando pequeñas, muy pequeñas y medidas con la intención de reactivar los mercados y buscar cierto equilibrio, que es lo que le sigue faltando. Esas medidas, el efecto ha sido prácticamente nulo, pero bueno, algún pequeño hilo han dado. Y ahora, donde estamos volviendo a esta nueva anormalidad, como yo digo, pues estamos viendo en el campo, en fin, situaciones un poco dramáticas, como creo que contábamos hace un par de semanas, ¿no? Hay cosechas de verano en el campo que están totalmente tiradas, donde los agricultores han preferido dejarlas en el campo y no recogerlas porque les cuesta el dinero. Yo he visto con mis propios ojos, lo puedo asegurar, campos de zanahorias, campos de patatas en la provincia de Córdoba, dejados, e incluso algunos de ajos, dejados simplemente por el hecho de que no se pueden recoger porque le cuesta el dinero. Entonces yo creo que es un problema que tendrá que volver a salir en las próximas semanas o en los próximos meses, porque la crisis del campo de luego no se ha solucionado. En cambio, quizá la percepción ciudadana del valor del campo, pero en los despachos sigue estando igual. Hemos tenido en los últimos días visitas de Luis Plana, del ministro, hemos visto cómo ahí se negocia la PAC, pero al final, al horizonte cercano, no se atisba. Quizá Canal Oreca se ha intentado retomar, pero pocas soluciones a corto plazo. Sí, a corto plazo no, ya te digo, ha sido pequeño hilo de oxígeno que se le ha dado al sector, pero la situación sigue estando lo mismo, ¿no? Y el problema, al final, llevamos años hablando de lo mismo. Las autoridades de la competencia en el sistema actual económico que tenemos, pues es muy complicado que se pueda organizar desde el punto de vista legal, que la cadena alimentaria, cada vez que hay un paso de una mano a otra, pues haya la justicia que debería de ser en el reparto de beneficios, claro, de beneficios, ¿no? Y ahí está el problema con las grandes cadenas alimentarias, con todos esos pasos intermedios que hay, que a nivel pequeño vemos que en algunos sitios se están solventando, pero claro, a una escala muy anecdótica, ¿no? De esos productores que directamente pasan a vender, sobre todo en pequeñas producciones ecológicas, pero claro, eso en las grandes producciones, por ejemplo, de aceite, de naranja y de otros productos, es prácticamente imposible.
pero de alguna manera, y ahí juega un papel importante Europa, se tiene que encontrar ese equilibrio para que, olvidemos, los productores tienen que producir, si no, si dejamos de comer, de todo lo que estamos hablando, no tenemos nada que hacer. Vamos ampliando un poco el ámbito territorial. Hoy se publicó ayer el barómetro andaluz. Y bueno, parece que vuelve el bipartidismo. La sensación que da es que los dos partidos que han sido mayoritarios, hegemónicos desde siempre en Andalucía, pues vuelven por sus fueros. Se hunde Podemos, desciende Ciudadanos muchísimo, Vox no acaba tampoco de estabilizarse y crece PSOE, crece PP y vamos de nuevo al bipartidismo, un poquito liñado, ¿no? Un poquito con necesidad de apoyo, pero la sensación que tenemos todos es que después de todo este viaje que hemos hecho que parece que vamos a redescubrir todo, volvemos donde estábamos. Sí, bueno, yo creo que la evidencia la hemos tenido en las elecciones, no en las vascas, porque en fin, Euskadi es un complejo político. Sí, su bipartidismo, el suyo. Sí, pero bueno, es muchísimo más complejo con otros parámetros y demás, pero lo hemos visto en Galicia, ¿no? Todas las encuestas, hasta el mismo sondeo a pie de urna daban la presencia de 5 o 6 partidos en el Parlamento de Santiago de Compostela, y luego hemos visto que al final se ha quedado en 3, ¿no? Con lo cual yo creo que se va a acabar un poco, aunque esto, en fin, hay que cogerlo con pinzas, porque cuando haya una cita electoral ya veremos a ver en qué contexto, en qué situación estamos. Sí, se va a pasar del bibloquismo que estamos ahora, pues de nuevo al bipartidismo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que esto es lógico que pasara, que esto sube y baja de los partidos más minoritarios y va a ocurrir, y lo que hay que ver es quién sale fortalecido de este tipo de cambio en el electorado. Ahora mismo parece que en el caso de Andalucía serían Partido Socialista y Partido Popular los que saldrían beneficiados. Pero bueno, ya digo que cuando lleguen las citas electorales habrá que verlo con mayor detenimiento. En el caso de Andalucía, además, el descenso importante que sufre Ciudadanos, que es parecido al que hay en el resto de España, puede afectar al gobierno. En tanto en cuanto se hizo un equilibrio, no fue 50-50, pero sí que fue generoso el Partido Popular en este sentido con su socio minoritario, que cada vez es más minoritario. Y las encuestas le hablan de que va a ser aún más minoritario. Ahora se habla de una crisis de gobierno, donde habría una incorporación de un consejero o consejera de Ciudadanos, que sería a cargo de Medio Ambiente, según estamos publicando todos. Y la sensación es que sigue un poco el PP apoyándose en un bastón que cada vez más corto y que igual se queda sin ese tipo de apoyo. Sí, pero bueno, también estamos viendo que Ciudadanos, tal vez por necesidad, está habiendo cierta lealtad entre los dos grupos a la hora de afrontar el gobierno y cierta unidad, al menos de cara a la galería, aunque sabemos que por dentro, como todo gobierno, aunque sean del mismo partido, hay sus cuitas y ya sabemos los consejeros y los viceconsejeros, sobre todo, y viceconsejeras, cómo se las gastan a la hora de negociar, sobre todo partidas presupuestarias, ¿no? Pero sí es verdad que se ha actuado con cierta generosidad con el papel de Ciudadanos, pero es que nosotros nos podemos, en Andalucía nos tenemos que mover con los números que salieron de las elecciones de 2019, no nos podemos mover con otros, y mientras que la urna nos digan lo contrario, la fuerza de Ciudadanos es la que es, y prácticamente estaban casi emparejados con el Partido Popular, ¿no? Yo creo que más que el conflicto que pueda haber entre PP y Ciudadanos, que lo habrá, y seguramente las crisis de gobierno lo iremos viendo en el futuro, yo creo que la situación ahora entre ambos es ver cómo se pueden ir quitando de medio esa losa pesada que es Vox a la hora de determinadas decisiones, porque son los que pueden dinamitar ahora mismo al Ejecutivo andaluz, y los dos partidos son conscientes de ello, de que Vox en un momento dado puede plantarse y pueden paralizar toda acción de gobierno, y en esa están. Y en el barómetro, pues bueno, vamos a ver, yo no acabo de creérmelo del todo, aunque hasta cierto punto yo creo que los analistas lo venían diciendo, ¿no? Que con todo el conglomerado, la falta de entendimiento que está habiendo, porque al final la ciudadanía, cuando ha votado o le ha dado representación a este tipo de partidos, era para que hicieran un poco de contrapeso de ese poder omnímodo que han demostrado los grandes partidos, Partido Socialista y Partido Popular, cuando han gobernado, ¿no?
y hemos visto que no han cumplido con esa función que la gente les ha dado, ¿no? Y sus propios líderes no lo han entendido así, ni lo entendió en su momento Iglesias, por muy vicepresidente que sea ahora, ni por supuesto Albert Rivera, ¿no? Lo hemos visto, la gente votaba a Rivera para que fuera el contrapeso de los dos grandes partidos, o de Casado, o en este caso de Sánchez, y no lo fue, ¿no? Quiso hacer jugar lo que no era y ocurren estas cosas. Y ya por terminar, estamos casi fuera de hora, muy fuera de hora. En 20 segundos, ayer o esta madrugada, se ha aprobado el famoso acuerdo, el gran tratado, que según quien lo vende de una manera, en principio, yo creo que lo más significativo es que Europa ha dado un paso más hacia Europa, algo que los europeístas venimos, yo me incluyo, reclamando. Es hacia la unión política, hacia la unión fiscal, al margen de números. Los números son apabullantes y hay que digerirlos porque hablamos de miles de millones de euros como si fuera la calderilla, de billones de euros de presupuesto quinquenal, pero no tener la sensación de que Europa ha dado un paso muy importante hacia la estructura que se pretendió en el origen. Sí, yo creo que sí. Al final, este tipo de acuerdos siempre se producen, se avanza muy poquito, muy despacio, porque sabemos que es una maquinaria muy mastodóntica, que cuesta mucho movilizarla, pero yo creo que esto es un paso que al final tendrá que derivar en lo que yo he planteado en algunos debates en otras ocasiones. Vamos a ver, Europa tiene que ser Europa, pero a ver quién quiere formar parte de Europa, porque hemos visto, por ejemplo, el caso de Reino Unido, que ya no está, pero en fin, que estaba en Europa para deshacer Europa, ¿no? Y ahora con los famosos frugales, que vaya nombre que se han buscado ahora, por cierto, yo creo que también los jefes de Estado y los jefes de gobierno tienen. ¿Ustedes quieren estar en Europa o no quieren? Porque en Europa se está para lo bueno y para lo malo, y tenemos una realidad en el norte del continente y una realidad en el sur. Y eso es así, y tenemos que asimilarlo, igual que hacia el este, cuando se ha querido abrir Europa hacia el este, pues había una serie de problemas, de connotaciones que se nos iba a dar, ¿no? Sobre todo con gobiernos de corte populista que se iban a tener que sentar en determinadas instituciones europeas, en fin, que dan un poco hasta de reparo moral ver a, determinados señores húngaro, por ejemplo el polaco, pues en fin, que represente o que incluso tenga la presidencia de la rotativa de la Unión Europea. Pero bueno, oye, el juego está ahí. Yo creo que Europa lo que tiene que plantearse, sobre todo los países más poblados, es quién quiere formar parte de Europa, y si no estamos de acuerdo, pues el que quiera que no esté, pero los demás creo que tienen que ir a uno, y este tipo de pasos son importantes en ese sentido. Bueno, pues dejamos aquí nuestra revista de prensa de hoy. Juan Ruz, gracias por habernos acompañado todas estas semanas, y ya tú sé que sigues con nosotros, pero nosotros ya nos vemos a la vuelta de vacaciones. Bueno, será un placer estar con Ana este verano, y con vosotros en septiembre. Aquí estaremos para lo que necesitéis. Que tengáis buen verano. Si igualmente, podéis. A disfrutarlo y que no pasemos mucho calor. José Luis, a ti sí te veo mañana. Mañana seguimos. Muchas gracias, mañana seguimos.